Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Tiempo de Orientación. Estamos en vivo una vez más hoy martes 24 de junio del año 2010. En el día de hoy tenemos un contenido sumamente interesante. Recuerden que esta oferta televisiva se transmite por Teleradio América Digital, Canal 45 y también por el Canal 12. Me acompaña, como de costumbre, todos los martes, Ernesto Jiménez. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Julio. Y buenas noches a todos los amigos y amigas de Tiempo de Orientación. Recordarles también, Julio, que estamos los martes, aunque este programa es transmitido todos los días. Julio Martínez y Ernesto Jiménez están con ustedes los martes, gracias al Señor, Dios Padre Todopoderoso, que nos permite compartir con ustedes tantos temas interesantes. Ernesto, hoy tenemos un plato fuerte. Nos acompaña en nuestra entrevista central el diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán. Con él vamos a abordar temas de interés. Vamos de inmediato a ver el resumen de noticias que elaboró nuestro equipo de producción, encabezado por la periodista Esmilda Montero. El Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso el archivo definitivo del sometimiento hecho por la jueza Margarita Cristo en contra de la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. José Sepúlveda fundamentó su decisión en que los hechos atribuidos a la fiscal del Distrito Nacional no constituyen acción penal. La titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa calificó de funesta la exoneración del ex administrador de bienes nacionales, Elías Huesan Chávez, quien estaba acusado de haber defraudado a esa institución con más de 157 millones de pesos. Laura Guerrero Pelletier dijo que la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en torno al referido proceso lacera las garantías fundamentales del ordenamiento jurídico dominicano. El Ministerio Público procederá de manera legal contra 131 personas que hicieron llamadas molestosas al Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911. Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República, advirtió que se asegurará de que se aplique la ley a cada uno con las multas reglamentarias que van desde el pago de 5 salarios mínimos hasta prisión. Asimismo, el Procurador advirtió que los conductores con infracciones no podrán renovar sus licencias, así como tampoco podrán obtener el certificado de antecedentes penales. Monseñor Víctor Masalles expresó el dolor que sintió cuando al caminar por una de las calles de Roma vio al exnuncio Joseph Wesolowski. Para mí fue una sorpresa ver a Wesolowski pasarse por la vía de la Scrofa en Roma. El silencio de la iglesia ha herido al pueblo de Dios, escribió en su cuenta de Twitter @Víctor Masalles. El Vaticano destituyó a Wesolowski de su cargo a finales de agosto del 2013 y abrió una investigación por las acusaciones de pederastia que recaían sobre el nuncio en República Dominicana. El fiscal nacional del Partido Revolucionario Dominicano, Giovanni Tejada, afirmó hoy que Guido Gómez Mazara no tiene la menor posibilidad de competir en la convención del próximo 20 de julio. Expresó que Gómez Mazara, en vez de respaldar e integrarse al proceso de formar el nuevo padrón, fue parte de quienes se negaron a acatar todas las decisiones de los organismos institucionales. El presidente Danilo Medina encabezó el acto inaugural de la nueva sede de la Embajada de los Estados Unidos en el país, en el cual cortó la cinta junto al embajador de esa nación, James Brewster. Las nuevas instalaciones, levantadas con una inversión de $193 millones, albergan el personal de la misión, casi 700 personas, representando 18 agencias del gobierno estadounidense que antes se encontraban dispersas en 7 diferentes edificaciones. Señores, el pasado domingo la Comisión Nacional Organizadora del Partido Revolucionario Dominicano presentó el padrón de los militantes, de los que se han inscrito en este proceso de conversión desde el 1 de agosto del año pasado hasta la fecha. ¿Qué sucede? Que esto ha desatado un tremendo avispero entre los adversarios del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. ¿Por qué? Porque en el nuevo padrón del Partido Revolucionario Dominicano figuran como militantes 538.470 miembros del PRD y el sector que encabeza Guido Gómez Mazara, ¿no? Y que representa también a Luis Abinader y al expresidente Hipólito Mejía, alegan que se ha reducido el padrón del partido para beneficiar al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. ¿Cuáles son los argumentos que ellos plantean? Que en las pasadas elecciones, en las que resultó electo el presidente Danilo Medina, el PRD sacó un 47% de los votos. Y esto equivale a más de 2 millones de votos que sacó el Partido Revolucionario Dominicano. Ahora, cuando uno ve esto a simple vista, uno dice, bueno, pero ¿cómo un partido de 2 millones, que sacó 2 millones de votos, apenas tiene un padrón con apenas 538.000 miembros? Pero lo que resulta es que lo primero que hay que hacer es una distinción entre lo que es un simpatizante de un partido y un militante
de un partido político. Los que votan en esas elecciones generales, en su mayoría, el voto significativo son de los simpatizantes de los partidos políticos. Si uno ve, por ejemplo, si uno se da cuenta en los procesos internos de la mayoría de los partidos, que muchos abultan el padrón, los que realmente votan son aproximadamente entre 200.000, 300.000, o lo más que podrían votar serían aproximadamente 400.000 miembros. Entonces, alegar que este padrón se redujo para beneficiar al ingeniero Miguel Vargas Maldonado es un argumento muy ligero. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue que se inscribieron desde agosto del año pasado un sinnúmero de militantes del PRD, y ese sector del presidente Hipólito Mejía lo que se dedicó fue, Ernesto, cuando inició ese proceso de empadronamiento del PRD, a desacreditar la convención, a descalificar con epítetos peyorativos al ingeniero Miguel Vargas Maldonado y ese proceso que se quería desarrollar. Entonces, hoy no han logrado inscribir en su mayoría a los simpatizantes que ellos tienen, a sus adeptos en este proceso de convención, y han comenzado a desacreditar. Algo absurdo, que antes o en el fragor de este proceso ya se ha comenzado a desacreditar a los árbitros, tanto al presidente de la Junta Central Electoral como al mismo presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Ahora, nosotros sabemos que no existe en estos momentos una ley de partidos políticos que faculte a la Junta Central Electoral, que le otorgue una facultad legal de arbitrar ese proceso. Y eso es precisamente lo que se quiere con esta ley que se está debatiendo en el Congreso Nacional. A ver, Julio, tenemos que la convención del Partido Revolucionario Dominicano se efectuará el próximo 20 de julio. Correcto. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado había hablado de la necesidad de sincerizar un padrón que otrora era de 1.200.000 miembros aproximadamente, según también dice el doctor Guido Gómez Mazara, quien es el principal adversario en esta contienda del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Recordemos que ambos buscan la presidencia del PRD. ¿Qué hay que entender? Primero, en República Dominicana ningún partido político tiene un padrón confiable al día de hoy. El Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, habla de más de 2 millones de miembros, lo cual sería interesante ver que esa comisión política, que el comité político del PLD le demostrara a la sociedad dominicana dónde están esos 2 millones de miembros. También en un país como el nuestro, en donde tenemos el caso de que quien es miembro del PLD tiene en muchos casos una membresía también en el PRD. Tiene como 4 y o 5 una membresía en el PRCC. de los distintos partidos políticos. Entonces, exacto, ¿qué tenemos? Un desorden en los padrones de los partidos políticos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, sin lugar a dudas, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, de una o de otra forma, ha intentado poner orden en una organización política que desde su misma fundación ha estado inmersa en desórdenes mayúsculos que se han visto, lamentablemente, se han reflejado cuando han obtenido el poder del Estado. Eso quiero también que quede claro. ¿En qué sí estamos de acuerdo con el doctor Guido Gómez Mazara? En que el proceso de validación de membresía dentro del Partido Revolucionario Dominicano ha estado lleno de escollos. Incluso tanto Julio como yo en un programa anterior, abriendo las líneas telefónicas, obtuvimos serias y diversas quejas de militantes del Partido Revolucionario Dominicano que hablaban que en su comunidad, por ejemplo, no habían oficinas para validarse, que también reportaban que intentaron ir a validar su membresía política y no se les permitió llenar este proceso. Entonces, dentro de todo este embrollo en esta organización política que está dividida en 3, y solo Dios sabe en cuántas partes verdaderas serán, porque tenemos tanto a Miguel y a Hipólito en un ring, pero resulta que ahora Hipólito se está dividiendo con Luis Abinader el pastel, porque ambos quieren el mismo puesto. Y esto dentro del PRD, la verdad, debe ser estudiado y se podría decir que cabe dentro de aquella obra de García Márquez llamada 100 años de soledad, dentro de Macondo. Estas cosas de la política criolla. Entonces, siguiendo y abundando en este tema, ¿qué yo creo también, Julio, que debió haber hecho la organización del Partido Revolucionario Dominicano? Debió haber validado su propio padrón, primero con el de las demás organizaciones políticas. No sé hasta qué punto esto pudo haber sido factible, porque resulta que el padrón es una joya preciada de cada organización y es algo muy poco transparente en este país. Pero ¿cómo nos dice el Partido Revolucionario Dominicano que ha sincerizado un padrón cuando hablamos de estas irregularidades en donde un miembro
está en un partido como en otro y todavía no se ha hecho un chequeo conjunto de varias organizaciones políticas. O sea, para finalizar, por mi parte, en este sentido, está lleno de inconvenientes y caben muchas preguntas, muchas dudas a la forma en que se realizó este proceso. Claro, una de las preguntas, ¿no?, y de las inquietudes que surgen cuando uno analiza de manera fría y sobria este proceso es que la misma Comisión Nacional Organizadora de la Convención en su mayoría está inclinada hacia el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Totalmente tendenciada. No podemos tapar el sol con un dedo, está tendenciada y la elección de esos miembros de esta convención no se hizo de manera transparente y democrática. Ahora, si nosotros hablamos del padrón, es un esfuerzo que deben hacer los partidos políticos para adecentar su padrón, para saber con qué cantidad de miembros cuentan. Entonces, ¿qué debe procurar, qué debe analizar el sector que está encabezando Guido Gómez Mazara en estos momentos? Bueno, llegar a algún tipo de acuerdo para ver si sus simpatizantes se puede abrir algún tipo de prórroga para que se inscriban en el padrón del PRD, porque mucha gente, he escuchado algunos miembros del PRD que dicen, bueno, yo tengo 60 años de edad y tengo 40 años, casi 50 años militando en ese partido. Desde muy joven estoy militando en el PRD. Yo voy a participar en esa convención y a mí nadie me puede decir que yo no soy miembro del PRD. Ahora, lo que pasa es que si usted no se inscribió dentro de ese padrón, usted, aunque sea un PRDista histórico, no podrá votar en la convención. Y no solo eso también, que no podrá ser electo, no podrá figurar en ningún cargo electivo dentro de esa organización. Que eso, yo entiendo que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado también debe revisarlo porque aunque no hay que, si nosotros profetizamos de aquí lo que puede suceder con la convergencia a la luz de los hechos históricos, a la luz de lo que nos ha demostrado la historia, que no es más que un espejo de lo que va a suceder, decía el profesor Juan Bosch, uno puede augurar un rotundo fracaso en la convergencia porque el PRD históricamente ha superado todas las crisis desde el 1973. Un expresidente del PRD se fue, el expresidente que sacó el porcentaje en democracia más alto de toda la historia de República Dominicana, que fue el profesor Juan Bosch. Emigró de ese partido. Y ha sido el único exitoso. Correcto, emigró de ese partido en 1973 y fundó el PLD. Sin embargo, el PRD llegó al poder con don Silvestre Antonio Guzmán Fernández en el año 1978. Atravesó esa crisis, atravesó la crisis de Jacobo Masluta, de José Francisco Peña Gómez, de la fundación del Partido Revolucionario Independiente del PRI, de Salvador Jorge Blanco. Sucedió a la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez y no es verdad que a la hora de que los PRDistas vean que ese es el canal que tienen para acceder al poder, se van a ir para otro partido político. Pero Julio, a pesar de esos datos históricos totalmente ciertos, cabe recordar que la lucha en este momento es la presidencial del 2016. Y la convergencia, aunque no pueda ser una opción viable por sí misma, sí tiene la capacidad de evitar un posible triunfo del PRD para las próximas elecciones. Ernesto, vamos ahora a hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa estaremos en nuestro plato fuerte, estaremos conversando con el diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán. No se lo pierdan. Banreservas presenta ¿Cómo se mueve una montaña?